Hola, bienvenidos estudiantes. Vamos a esperar un minutito más para ver si se conectan más estudiantes y dar inicio a la jornada. Entonces, lo único que se les solicita es mantener los micrófonos apagados y para poder facilitar este proceso. Se va a llevar en dos partes. La primera parte va a estar a cargo del profesor doctor Marco Santibáñez y la segunda parte a cargo de del profesor doctor Marco Antonio Alarcón. Todas las dudas que tengan, como siempre, escríbanlas en el chat. Y aquí Marcos y Marco Antonio, ¿ustedes prefieren responder de forma automática cuando vean algunas preguntas o van a dejarlas todas hacia el final o al final de tu parte Marco Antonio y luego retomar a Marco Antonio otras dudas? No sé, ¿qué les es más cómodo a ustedes? Yo creo que mejor, no sé cómo lo ves Marco Antonio, pero creo que En la la vez medida que se vayan anterior, dando. ya, bueno, ok. Ya, entonces la sugerencia es que escriban las dudas en el chat y ustedes ahí ven que responden en medida que se vayan dando. Y en todo caso yo también tiendo a recopilar las preguntas y ahí para facilitar también el proceso. De acuerdo. Entonces, ya estamos en este momento conectados con 62 participantes y por lo mismo, en honor al tiempo y respeto a la puntualidad, damos por inicio a esta nueva jornada de capacitación en torno a las experiencias de dilemas pedagógicos en torno a la práctica. Esta grabación, como las anteriores, va a quedar dentro del espacio de inducción a la práctica virtual que todos los estudiantes deben revisar y en el caso que tengan dudas se les aconseja que lo vuelvan a mirar el video ya en tranquilidad y bien si tienen algún compañero que no pudo asistir, que lo inviten a que vea los videos que están albergados en el espacio de inducción. Y sin más vueltas, por favor, Marcos y Marco Antonio pueden iniciar su taller en torno a rúbricas. Marco Antonio, si quieres Muy comienzas bien, tú, ya yo me sumo. sí, muy bien. Muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos partiendo. Es un segundo encuentro para mí en este caso. Me acompaña hoy día, ¿cierto?, el profesor Marcos Santibáñez, quien dio la vez anterior hacer un taller de rúbrica. Lo hemos presentado así. Esperamos hacer una revisión de varios de los antecedentes. Y en la segunda parte yo voy a mostrar algunos aspectos que tienen que ver con ejemplos de rúbrica, pero toda la parte más teórica y explicativa, cierto, que ingresó este año al departamento de castellano y que trabaja en el área de didáctica y práctica. No apunta solamente a esta carrera, sino que queremos abarcar varios elementos que le puedan servir a todos los estudiantes en práctica o estudiantes que prontamente también van a hacer su práctica profesional y que queremos que esto sea útil para ustedes. Así que los dejo con el profesor Marcos Santibáñez. Por favor, profesor Santibáñez, Esto es adelante. como los estudios. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradecer a Raquel, a Marcela y a Marco Antonio, por supuesto, la invitación para poder colaborar con todos y todas esta tarde, en donde queremos compartir algunos aspectos que nos parecen centrales, como una ayuda a memoria, de recordar concretamente aspectos que son muy significativos cuando hablamos de evaluaciones, ¿no? Que justamente quedó como una inquietud a partir de la capacitación anterior que se hizo con relación al decreto 67. Entonces vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla. Ya, creo que todos me ven. Yo voy a apagar mi cámara para que se pueda ver mejor la presentación. Muy bien. Bueno.
entonces, vamos para dar este inicio, vamos a ponernos un poco en contexto para recordar algunos elementos claves que se compartieron en la capacitación sobre el decreto 67 y que creemos que son relevantes de volver a retomar. Recordemos que el decreto 67 es un decreto que guarda relación con, digamos, una actualización en la forma de cómo debemos evaluar el contexto escolar, ¿no? Que la evaluación en la sala de clases justamente busca apoyar el aprendizaje de todos, ¿ya? De esta forma, nosotros tenemos que ser capaces de, como profesores, como sujetos que promovemos los escenarios de aprendizaje, y dentro de ellos están los escenarios de evaluación, que efectivamente los aprendizajes puedan monitorearse, puedan promoverse desde una adecuada retroalimentación. Tal vez una palabra que habría que rescatar de esta nueva mirada que nos pone el decreto 67 es que la evaluación debe ser puesta justamente como una práctica de colaboración, de acompañamiento, para que el estudiante justamente pueda ser efectivamente como un checklist, ¿no? De tal manera que ellos puedan también monitorear cómo van avanzando, y también sobre todo de qué manera pueden tener un poco más claro dónde están las debilidades, dónde están las flaquezas, y por lo tanto cuáles son las acciones remediales que se pueden tomar, ¿no? Porque en el fondo, ¿no es verdad?, la evaluación justamente está centrada, está puesta al servicio de generar nuevos aprendizajes. Por lo tanto, aquí en esta retroalimentación es como visibilizar los errores, pero contextualizándolo en la medida que está como parte de un progreso, ¿no es verdad?, hacia esta meta o este objetivo de aprendizaje, tal como hoy día se plantean desde las bases curriculares y desde el currículum nacional, ¿no? Entonces, bueno, pensando un poco especialmente en nuestros colegas más jóvenes que están en proceso de conclusión de su formación inicial, están en la práctica profesional, pues recordar esta como distinción que muchas veces parece que están como una superpuesta con la otra, pero en realidad están bastante hermanadas, pero cada una tiene un foco distinto de atención, ¿no? Donde yo diría que la evaluación es realmente lo que está como prioritario, y subsumida a ella está justamente la calificación, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, nosotros podemos ver justamente que evaluar es un proceso basado en recoger información, analizarla, emitir un juicio sobre ella y facilitar una toma de decisiones, ¿ya? Entonces, la evaluación es una acción prolongada que tiene justamente estas funciones: formadora, reguladora, pedagógica, ambientadora, ¿no? Por el contrario, calificación, que está en íntima relación con evaluar, claro, pero tiene un horizonte distinto, que es como materializar un juicio de valor, ¿no es verdad?, con una nota alfanumérica que se le asigna a un sujeto, ¿ya? Y de esta manera, justamente las funciones que nos va a permitir la calificación es que permite certificar, que permite seleccionar, que permite comparar, y en cierta medida también permite un ejercicio de control. El punto es que habitualmente en nuestra práctica pedagógica la calificación tiende a ser lo preeminente, cuando en realidad esta es una información que está subordinada justamente al fin principal, que es la evaluación. Entonces, como decíamos, el decreto 67, si hablábamos de la retroalimentación como una palabrita que necesariamente tenemos que asociar a esta nueva forma de evaluar, hay otra que creo que es aún más importante y que sería como esa etiqueta integradora, que es justamente hablar de evaluación formativa, ¿ya? Si hubiera que buscar una expresión símil
que nos remita inmediatamente a lo que es el corazón del decreto 67, habría que hablar de evaluación formativa, ¿no? Y aquí hay como tres ejes importantes, que está un poco en lo que ya hemos dicho: evaluación centrada en el aprendizaje, desde un punto de vista de un uso pedagógico, digamos, centrar la mirada en la importancia que tiene la evaluación como un monitoreo, esta evaluación formativa, y efectivamente este monitoreo no puede ser posible si no hay una adecuada retroalimentación. Es decir, necesitamos evidencias no solo desde el punto de vista del profesor o de la profesora, sino también del o de la estudiante, para saber justamente cómo va y sobre todo qué necesita para dar este salto dentro de lo que podríamos utilizar en esta imagen vygotsky-iana, esta zona de desarrollo próximo, ¿ya? Entonces, de alguna manera, muchos hablan de que la evaluación formativa está planteando, en definitiva, una planificación en reversa. Es decir, que primero nos planteamos qué es lo que quiero que los alumnos comprendan, aprendan, ¿ya? ¿Cómo puedo verificar que aprendieron? ¿Y qué experiencias de aprendizaje llevarán a los alumnos a los resultados deseados? Esas preguntas son precisamente las primeras que yo me tendría que hacer necesariamente para como levantar una arquitectura curricular que luego se va a trasladar a un ejercicio pedagógico en el aula. De esta forma, partimos identificando justamente los resultados deseados, determinamos qué evidencias y cómo las vamos a evaluar, y desde ahí justamente planeamos las experiencias y las formas de evaluación concretas. Bueno, y aquí es donde aparece un nuevo, digamos, un concepto que ya hace un tiempo se viene manejando en todo lo que tiene que ver con las prácticas evaluativas, la planificación curricular, que son justamente los criterios de evaluación, ya que justamente son los indicadores concretos de aprendizaje, las evidencias, las cuales nos deberían demostrar los estudiantes como productos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son, de alguna manera, parámetros, patrones, referencias que nos permiten como establecer la base desde la cual vamos a hacer el juicio de valor que se establece justamente para evaluar, que en el fondo es el criterio. En otras palabras, los criterios de evaluación es lo que se espera de algo que se evalúa. Es decir, es por medio de estos que se puede realizar la lectura de lo que estamos evaluando y poder luego compararlo con un referente o un nivel de desempeño. Quisimos rescatar estos aspectos que fueron presentados en la capacitación anterior sobre el decreto 67, porque justamente ayudan a entender por qué dentro de la multiplicidad de repertorio de instrumentos y estrategias de evaluación, las rúbricas justamente aparecen como una forma muy apropiada para vehiculizar este énfasis formativo que ciertamente la evaluación ha tenido desde que hablamos de ella en educación, pero que hoy, a través de una política pública educativa, se está poniendo como énfasis. Bueno, vamos a hablar entonces de rúbricas. Como les decía hace un rato, en esta diapositiva que está extraída del libro de Carla Foster, El poder de la evaluación en el aula, el capítulo 7 justamente nos muestra, como se puede ver en la diapositiva, los instrumentos de evaluación, ¿no? De una forma genérica. Ciertamente que esto que estoy mostrando, dependiendo del autor y del enfoque evaluativo, puede que los nombres y la forma de organizar sea diferente. Pero aceptemos que este es un buen organizador gráfico que nos permite un poco situar los instrumentos de evaluación, sobre todo en la dinámica de lo que estamos más acostumbrados a trabajar, que sería la evaluación en su perspectiva tradicional, y justamente estos otros instrumentos y estrategias de evaluación que están aquí, ¿ya? Y que yo a este diagrama que estaba originalmente en el libro le agregué estas flechitas, porque justamente la rúbrica, ¿ya? Que está aquí como registro de realización de tareas,
solo tiene sentido porque en el fondo la rúbrica, junto con las listas de cotejo, las escalas de valoración y los registros de observación, entre otros, son formas para evaluar particularmente desempeños, ¿ya? La rúbrica, junto con estos otros instrumentos que dice registro de realización de tareas, en realidad son formas justamente de evaluar desempeños, es decir, aquellos tipos de habilidades que se tienen que demostrar. Bueno, aquí solo un detallito, seguramente con el término rúbrica habría mucho que decir, hay como varias aproximaciones, pero en general casi todos los estudios y en el ámbito de la evaluación plantean que el origen de rúbrica justamente tiene esta expresión anglófona, scoring rubric, que sería traducido literalmente como rúbrica para puntuar. Y que justamente la idea de rúbrica ya les debe sonar a esta imagen de este famoso artefacto, que es este cuadrado, ¿no? que tiene varias caras, y la gracia justamente es cómo podemos poner a todos los cuadritos inferiores que conforman cada lado, con su color correspondiente, ¿no? Si lo miramos de alguna manera la rúbrica como dispositivo de evaluación, de alguna forma está con esta idea de las casillas que deben de alguna manera alinearse y completarse. Ya técnicamente hablando, la rúbrica ya es un instrumento de evaluación que pretende describir el desempeño graduado a través de distintos niveles de logro, ¿ya? Por lo tanto, a diferencia de otros instrumentos, como ya pudimos ver en la lámina anterior, que era la que tenía relación con las escalas de apreciación o la famosa lista de cotejo, que la rúbrica permite justamente ver el desempeño en niveles, en grados. Y de esta forma permite ver también el avance o no de cómo está el estudiante o el sujeto que está siendo evaluado en determinado desempeño. Por lo tanto, estas dimensiones ya que van a armar estructuralmente la rúbrica corresponden justamente al desempeño fenómeno que intentamos evaluar, ¿ya? Por lo tanto, la rúbrica permite justamente un proceso de apreciación y, por otra, fundamentar un juicio evaluativo. ¿Qué compone una rúbrica? Si lo pudiéramos poner como una imagen, sería, por una parte, las dimensiones que sirven para establecer el juicio sobre el desempeño frente a la tarea y que se relacionan directamente con lo que el constructor desea evaluar. Es decir, estas dimensiones las establece el que construye la rúbrica sobre la base de qué es lo que quiere evaluar. Un segundo componente de la rúbrica lo conforma la escala de valoración con la que se va a evaluar cada dimensión, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Y por último, una descripción para cada nivel de la escala, que es lo que venimos diciendo ya algunas diapositivas atrás, corresponde al nivel de desempeño. Entonces, si miramos aquí, tenemos una rúbrica que está, por ejemplo, tomada a partir de la entrevista a docentes, ¿no? Esto está tomado de un ejemplo de la evaluación docente, ¿ya? El sistema de evaluación docente, Docente Más, del año 2014, donde hay una pregunta y luego hay aquí justamente una rúbrica que permite evaluar la respuesta que supuestamente tiene que dar al profesor. ¿Qué hace usted cuando los alumnos no cumplen alguna norma de convivencia? Ya, se supone que aquí hay más dimensiones, pero este es un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la dimensión estrategias para abordar las normas de convivencia, y luego pues tenemos hacia la derecha, ¿no es verdad?, lo que vendrían a ser los niveles de logro en la calidad de la respuesta
que corresponde a esta definición, ¿no? Que en este caso está planteado, como vemos, con 4 niveles, una graduación de 4, que está además con estas etiquetas que va, en este caso, de lo más bajo, insatisfactorio, a lo que está con el mayor alto desempeño, que sería destacado, pasando por básico y competente, ¿ya? Habitualmente las rúbricas pueden tener este orden de menor a mayor o bien de mayor a menor. Esto es un orden que se establece de forma convencional, no hay ninguna, digamos, orientación específica al respecto. Ahora, si nos fijamos bien, aparte de indicar con esta etiqueta el nivel de logro, hay aquí una descripción que nos dice cuál es el conjunto de rasgos que hace que justamente esta respuesta pueda ser, digamos, clasificada como insatisfactoria, o clasificada como básica, clasificada como competente, o clasificada como destacado. Indudablemente que la rúbrica es como prima hermana, si podemos usar esta imagen de familiaje, es prima hermana de otras pautas que son incluso anteriores a la rúbrica y que, insisto, siguen teniendo validez igual, ¿no? Como por ejemplo una lista de cotejo. Una lista de cotejo justamente consiste en que tú, ya sea a la izquierda o a la derecha, tienes una columna que tiene indicadores, rasgos, etcétera, ¿no? El nombre que se vea conveniente, y luego la enumeración de una serie de elementos que se tienen que corroborar si están o no están. Justamente la lista de cotejo, pues se llama una lista, es porque enumera una serie de elementos y el cotejo está justamente en esta dimensión dicotómica, ¿no? Es decir, si el rasgo está, aquí aparece como sí o no, pero puede ser presente, ausente, ¿no? En fin, aquí esta categoría va a depender de lo que se haga, pero habitualmente la lista de cotejo, el cotejo siempre tiene una estructura más bien dicotómica. Otro elemento que también es como prima hermana de las rúbricas son las escalas de apreciación, ¿ya? En las escalas de apreciación, a diferencia de las rúbricas, también aparece un listado de indicadores que habitualmente está a la izquierda, ¿verdad?, de la imagen o del papel o del documento, y a la derecha aparece un despliegue que corresponde justamente a la apreciación o a la escala, ¿ya? La escala en que se presenta este rasgo, ¿ya? Y que, a diferencia de la lista de cotejo, no es dicotómico, sino que justamente ya puede ser de 3 o más. En este caso tiene 3, ¿no? Logrado, medianamente logrado, no logrado. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las rúbricas? Que justamente las escalas de apreciación no describen los niveles de desempeño en esa graduación. A pesar de que está puesto hasta aquí, no está. Ahora cuando veamos la rúbrica nos va a quedar aún más clara e ilustrada la diferencia. Bien, ¿cuáles son las ventajas de una rúbrica, ¿no? La primera es que nosotros debemos siempre tomar en cuenta que cuando evaluamos desempeños, cosas que se tienen que ver, cosas que se tienen que leer, cosas que se tienen que escuchar, por nombrar algunos ejemplos, lo que requerimos es, voy a usar esta expresión, objetivar la subjetividad. Por lo tanto, la rúbrica es una buena manera de objetivar la subjetividad que siempre está en juego en una evaluación por desempeño. De esta manera, pues se reduce la probabilidad en los errores de medición o evaluación, especialmente por cuestiones de sesgo, ¿ya? También otra característica que tienen las rúbricas como una ventaja es que son versátiles, es decir, que una rúbrica que usemos, por ejemplo, para evaluar una exposición oral en un contexto universitario, con pequeños ajustes también podría hacerse, por ejemplo, en un contexto escolar de educación media, por ejemplo. También para el profesor o
o la persona que tiene que evaluar usando una rúbrica, al construirla, también le supone un importante ejercicio reflexivo a la hora como de plantearse qué quiero evaluar, ¿ya? ¿Cuáles son estas dimensiones, ámbitos o campos en donde voy a mirar el fenómeno, la conducta o el desempeño en concreto? Y sobre todo si es una construcción que se hace de forma colaborativa, ¿ah? Por ejemplo, con mis colegas de área, con mis colegas de departamento, la rúbrica se potencia todavía mucho más. Y claro, hablábamos un rato del aula invertida. En rigor, lo que pasa es que a veces por cuestiones de tiempo no siempre alcanzamos a hacerlo. Los estudiantes deberían conocer, sobre todo cuando hay, el alumno está enfrentado a un escenario que tiene cierta complejidad. Por ejemplo, voy a hablar desde el área en la que yo trabajo, tiene que escribir un ensayo. El alumno debería, por ejemplo, tener, junto con las instrucciones generales de cuántas palabras, cuántas páginas, el tamaño de la letra, la temática, etcétera, debería también conocer la rúbrica con la que ese profesor o esa profesora va a corregir y evaluar ese ensayo. Porque justamente la rúbrica, como explicita, no solo para el profesor, sino también para el estudiante, en el fondo, cuál es el horizonte de llegada, hace que el mismo estudiante cuando va ensayo-error, redactando, produciendo, construyendo, escribiendo este ensayo, él puede ir mirando junto con a la rúbrica, ir viendo si efectivamente su trabajo se acerca o no a las exigencias que se ha puesto, ¿no? Y en este sentido, la rúbrica también sirve primero como una forma de autoevaluación y también como una forma de retroalimentación, especialmente ya cuando el profesor ha recibido el ensayo, lo ha revisado y lo devuelve al estudiante, ya con la rúbrica también aplicada al producto, justamente va a todavía resaltar la retroalimentación, en este caso para el estudiante. Dentro de las desventajas o limitaciones, yo preferiría hablar más de limitaciones que desventajas, ¿no? Es que yo voy a partir por lo que está puesto en el centro de la diapositiva. No todo es evaluable con rúbrica, porque a veces también se cae como en la moda, entonces no, ahora yo solo hago rúbricas y los demás instrumentos de evaluación, una prueba, una lista de cotejo, una escala de apreciación, no, lo dejo botado en un baúl por ahí o en una gaveta de un escritorio y no lo miro más. Y efectivamente yo creo que esa es una mirada errónea, porque dependiendo de la naturaleza del contenido, del objetivo de aprendizaje, de la situación del grupo curso, etc. Uno debe desplegar, cuando hablamos del diseño universal para el aprendizaje, una de las cuestiones que está es que hayan varios dispositivos evaluativos concurrentes y no uno solo, tanto en un momento dado como a lo largo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no todo es evaluable con rúbricas. Para otro tipo de actividades es mejor una prueba o es mejor una pauta de cotejo, ¿no? Por tanto, las rúbricas tienen su campo, que es bastante amplio, pero están, como decíamos hace un rato, relacionadas claramente con cuando queremos evaluar desempeño. Otra limitación que puede tener la rúbrica, que yo la pongo aquí muy así entre comillas, es que pueda tener problemas de diseño, es decir, que la construcción de las dimensiones, ámbitos o la descripción de los desempeños, de los niveles de desempeño, no sea exhaustiva y por lo tanto en el fondo se dan ciertas inconsistencias que hace que en definitiva el instrumento tiene un nivel de imperfección que hace justamente en el fondo que la evaluación no se ajusta. ¿Mm? Bien. Entonces hay dos grandes grupos de rúbricas. Unos son las llamadas holísticas y otras son las llamadas analíticas. Ya podrán ustedes advertir que cuando hablamos de holísticas, estamos hablando justamente de algo que integra. Justamente la rúbrica holística es más sencilla que la analítica, también más rápida de construir, rápida de aplicar,
en donde se hace una evaluación general de un desempeño, pero sin ponderar, sin, digamos, explicitar detalles que puedan resultar muy, muy específicos, ¿no? Y claro, esto hace muchas veces que la aplicación, digamos, indiscriminada de esta rúbrica holística puede hacer que determinados desempeños no queden bien evaluados porque justamente no siempre la holística es lo suficientemente informativa con respecto a las fortalezas y debilidades observadas en cuanto al detalle. Un ejemplo de lo que estamos diciendo es el que podemos ver aquí, ¿ya? Una evaluación de una presentación oral. Este es un ejemplo de una rúbrica holística donde ustedes ven que también aquí demuestra lo que les decía yo momentos atrás, de que no siempre los elementos, la descripción tiene que estar a la derecha, aquí, perdón, a la izquierda, sino que también puede estar a la derecha, ¿no? Entonces vemos que están aquí la descripción de una serie de rasgos que están aquí indicados, y luego están acá el nivel, ¿no? No necesariamente es la puntuación, este es como el nivel. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué es holística? Porque en el fondo no sabemos estos rasgos que responden a cada fila, a qué ámbito pertenecen, ¿ya? Y porque incluso dentro de cada fila, nosotros vemos que hay varias cosas mezcladas. Por ejemplo, aquí, en el nivel 3, fíjense, dice, la presentación del trabajo es clara y denota que se comprenden los aspectos centrales del tema. La mayor parte del tiempo la audiencia se muestra interesada. Si ustedes se fijan aquí, hay dos elementos que están mezclados. Uno, el que tiene que ver con si visibiliza los aspectos centrales, ¿ah? La forma en que se presenta el tema, y la otra es como la reacción de la audiencia, ¿ya? Entonces, justamente la rúbrica holística, en cada una de estas filas, integra elementos que no necesariamente pertenecen a la misma, digamos, naturaleza, dimensión o ámbito. La rúbrica analítica, ¿ya? Que por contraste a la anterior, justamente es más compleja de construir, también tiene más lenta de aplicar, ¿ya? Porque se gradúan los distintos aspectos que componen una dimensión, y justamente los aspectos se hacen relacionados muchas veces con un ámbito concreto o una dimensión específica. Sin embargo, una gran, digamos, fortaleza y valor que tiene la rúbrica analítica es que, como es más detallada, pues hace más visible las fortalezas y las debilidades observadas en el trabajo del sujeto que está siendo evaluado, ¿ya? Y de esta forma, como ya decíamos hace un rato, se utiliza justamente también ayuda mejor a una retroalimentación, porque quedan más claros cuáles son los aspectos que mejor se lograron y cuáles efectivamente no. Entonces, en el ejemplo que podemos ver en pantalla, aparece una rúbrica analítica donde podemos apreciar que aparecen, en este caso, colocados a la izquierda, los ámbitos, que en este caso son 3, manejo del tema, claridad de la presentación, uso de recursos del lenguaje. Luego aparecen los niveles de desempeño, que aquí no aparecen identificados con una etiqueta de carácter, con una palabra, ¿no? O con un adjetivo, sino que aquí los niveles de logro aparecen numéricamente denominados, ¿no? Lo que sí está es justamente una descripción del nivel de desempeño. Y en este caso, a diferencia de lo que mostrábamos con otro ejemplo anterior, está la gradación puesta desde lo máximo a lo mínimo, ¿no? Este orden es arbitrario, puede ser de acá para acá o de acá para allá. Ahora, ¿qué nos llama la atención, no? Que si ustedes se fijan, la descripción va variando, mantiene unas estructuras lingüísticas similares, ¿no? Pero van variando algunas expresiones justamente para visibilizar la
gradación, ¿ya? En este caso, la progresión o no de esta dimensión, de este ámbito, de este rasgo que se quiere ver. Y justamente una sugerencia que se hace cuando se construyen los niveles de desempeño es que en esa descripción se pueda ennegrecer o destacar justamente las expresiones que son claves para entender toda la descripción, ¿no? Entonces, si ven, esta es una descripción que es casi equivalente a un párrafo, ¿no es verdad?, en cada nivel de desempeño. Justamente está buen manejo del tema, adecuado manejo del tema, manejo incipiente del tema, escaso o nulo manejo del tema, porque justamente esta frase clave da sentido a todo el resto de la descripción en cada casilla del nivel de desempeño. Bien, entonces hay 4 grandes pasos básicos en la construcción de rúbricas. Determinar las dimensiones que se van a evaluar, determinar el número de niveles de desempeño, describir cada nivel de desempeño y finalmente pues validar esta rúbrica. Vamos con la primera. Entonces, las dimensiones, esto es bien importante porque justamente es clave en la construcción de la rúbrica, ¿ya? Porque en el fondo las dimensiones, ámbitos, campos, aquí los nombres pueden variar, pero habitualmente se les llama dimensiones, corresponde a qué es lo que queremos ver en el desempeño. Y también es importante tal vez decir que la rúbrica es un instrumento que puede quedar, digamos, bien hecho de una vez, pero nunca queda del todo como un instrumento cerrado. Siempre es algo que se puede mejorar. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo estar haciendo clases de en una determinada asignatura, en un determinado tema, y la di el primer semestre del 2020 y después me toca darla en el segundo semestre, ¿no? Y en ese primer semestre justo elaboré una rúbrica muy buena, vamos a tomar el ejemplo de la exposición oral, y que me quedó muy bien, pero claro, ¿podría yo ocupar la misma en el 2020 del segundo semestre? Sí, pero tal vez ahora veo otros aspectos que antes no veía. O a partir de la aplicación de esa rúbrica me di cuenta de que habían dimensiones, ámbitos, aspectos que no quedaban del todo bien abordados, definidos, explicitados. Por lo tanto, la rúbrica no es un instrumento que se hace una vez y queda como cerrado, ¿ya? Yo diría que es un instrumento siempre abierto para una mejora continua. Entonces, la cantidad de dimensiones como la descripción deben representar justamente el constructo que está a la base de lo que estoy observando en el desempeño, ¿ya? Por lo tanto, si son 2 dimensiones, o son 5, o son 7, va a depender justamente de aquellas que se encuentran involucradas en el desempeño que quiero mirar. Y como hemos dicho hace un rato, la aplicación de las dimensiones dependerá pues, si es holística o es analítica, ¿ya? Hablaremos más bien de dimensiones en la analítica más que en la holística, a partir de la explicación que hemos dado precedentemente. Una vez que las dimensiones pues ya las tengo claras cuáles son, hay que estudiar cuáles son los niveles de desempeño, ¿ya? Y esto justamente va a reflejar como el grado de complejidad de la tarea. Por lo tanto, para poder establecer estos niveles de desempeño, tenemos que tener en cuenta, por una parte, que al menos deben tener 3 niveles. ¿Ya? Esto es una cosa como básica en una buena rúbrica, que al menos deben haber 3 niveles. ¿Por qué? Porque si fuera 2 niveles, ya sería casi como una lista de cotejo, por un lado, y por otra, efectivamente, con 2 niveles uno no puede apreciar una adecuada progresión. Luego, la mayoría, no todos, pero la mayoría de la bibliografía que hay en torno a la construcción de la rúbrica como un instrumento de evaluación de desempeño, está como de acuerdo en que 5 niveles sería como lo óptimo para establecer niveles de desempeño.
ya que cuando son más de 5 niveles, no necesariamente se pueden establecer diferencias razonables o significativas entre un estadio y otro en el nivel de desempeño. Es decir, que se estaría perdiendo lo que se denomina en la construcción de instrumentos de evaluación o de instrumentos de recogida de información, consistencia interna. También es importante considerar que es importante tener en cuenta que cuando escogemos instrumentos, una escala de apreciación impar, por ejemplo, si nos quedamos solo con la 3, hay bastante literatura sobre psicología asociada a la respuesta de cuestionarios, encuestas, instrumentos, que plantean que uno busca justamente como el punto medio, ¿ah? Como siempre evitando los extremos. Por lo tanto, con esto, de alguna manera se apunta a que siempre es bueno como pensar en que no sean solo 3 y no sean solo 4. Lo que no quiere decir que no pueda tener 3, pero que existe un cierto, digamos, riesgo que las personas frente a determinados elementos buscan el punto medio y no realmente lo que están, digamos, evaluando frente a un determinado rasgo, característica o campo. Otro elemento importante ya de carácter lingüístico, como ya pudieron advertir en la explicación que llevamos dando, que es muy importante que haya una cierta coherencia en la forma de graduar los niveles de desempeño, ¿ya? Es decir, que efectivamente, si vamos a usar etiquetas adjetivas de palabras, ¿no? Estas sean consistentes entre sí, ¿ya? Y no sean como disímiles, ¿no? En otras palabras, que realmente reflejen que están realmente midiendo una progresión, ¿ya? Por ejemplo, si el rasgo o la dimensión tiene que ver con algo que es una cantidad, pues una escala de progresión puede ser ninguno, alguno, la mayoría, todos. Si es algo que tiene que ver con una frecuencia, que será nunca, raramente, a veces, raramente, perdón, a veces, usualmente, siempre. O por ejemplo, si es una cuestión de intensidad, lo que está involucrado en el rasgo, pues será ligeramente, moderadamente, principalmente, extremadamente. Ya todos sabemos que la evaluación docente utilizan este insuficiente, básico, satisfactorio, destacado, e incluso en algunas, en vez de colocar insuficiente en en el último tramo, prefieren poner por lograr, justamente tratando de usar un lenguaje evaluativo no de alguna forma discriminatorio, sancionatorio, ¿no? Y luego también sobre este tema, de este paso 2 de los niveles de desempeño, es importante también decir que es importante que efectivamente haya como esta consistencia interna, ¿ya? Aquí aparece sobresaliente, logrado, mínimamente logrado, no logrado, ¿ya? Justamente en este ejemplo se puede observar que la opción de contar con 4 niveles y su descripción implica el acuerdo de que el nivel logrado no es el más alto, sino que se ha optado por incluir uno que es el sobresaliente, ¿ya? Nivel que agruparía todas aquellas conductas que van más allá de lo solicitado, ¿ya? Y que serían como lo que destaca, ¿ya? Y concretamente el no logrado, que sería aquello que efectivamente no se logró de forma más evidente. También, como un consejo en la descripción de los niveles de desempeño, es que justamente estos deben ser observables, ¿ya? Es decir, que efectivamente sean cosas que se tienen que, vamos a decir, voy a usar esta metáfora o imagen, que se tengan que ver, ¿ya? Que no sea algo que se tiene que como que adivinar del sujeto, sino es algo que se puede ver, ¿ya? Que sea coherente con la dimensión a la que pertenece, ¿ya? Que sea relevante en su contenido
y finalmente que sea coherente con la tarea. En esta, digamos, paso 3 en el que estamos, ¿no? Nos hemos detenido bastante porque aquí es donde está como la médula de la rúbrica, que el lenguaje que se utilice en la descripción del nivel de desempeño en cada casilla sea efectivamente un lenguaje claro y directo y que trate en lo posible de que esté como lo más ajeno a aquellas cosas que puedan dar pie a una segunda interpretación. ¿Ya? Por lo tanto, también un tema importante aquí es que en la construcción de los niveles de desempeño tiene que haber también una coherencia en la exigencia, ¿ya? Que justamente permita que no haya interpretaciones erradas que vayan como a tergiversar el constructo de aquel desempeño que estoy mirando. Por eso cuando construimos estos niveles de desempeño está lo que denominamos la lógica de pisos, es decir, que en cada nivel se describan las conductas mínimas requeridas, ¿no? Por eso se debe comenzar, cuando uno construye la rúbrica, debemos empezar justamente por el nivel esperado, es decir, ¿qué es lo que yo espero que el alumno que logre, ¿no? Por lo tanto, hay que partir primero con lo que sería lo deseable. Y luego se debe continuar con los otros niveles inferiores, pensando justamente en las irregularidades o en la menor calidad que se pudiera presentar. Y teniendo en cuenta que, así como hemos hablado del polo más logrado con respecto al polo no tan logrado, suele ser una categoría residual donde cabe todo lo que no cumple con las condiciones del anterior, ¿ya? Ya se me está terminando el tiempo, pero aquí vemos en esta imagen, todavía en este punto 3, los otros aspectos relevantes del diseño de la rúbrica, que yo puedo elaborar una rúbrica de carácter horizontal, ¿no es verdad? Como está aquí, donde los ámbitos a evaluar se encuentran en la columna de la izquierda, y luego están los niveles de desempeño de forma horizontal, en relación con la dimensión, ¿no? En cambio, hay finalmente una tercera columna que está con la escala de calificación asociada a cada nivel de desempeño. Habitualmente nosotros más bien miramos una rúbrica, lo que más se usa, lo que uno más ve frecuentemente, porque hace una mejor lectura visual, es justamente la rúbrica con esta mirada vertical, donde está el ámbito, claro, está en la columna de la izquierda, y la fila corresponde al ámbito, y aquí están graficados los distintos niveles de desempeño, o los distintos criterios para graduar el desempeño, en este caso, pues partiendo del nivel más superior a aquel inferior, ¿no? Otros aspectos importantes, claro, habitualmente las rúbricas, bueno, originalmente se pensaron como una forma de evaluar el desempeño de manera cualitativa, pero pueden llevar asignación de puntaje, ya sean puntos o porcentajes que ponderan el peso de las dimensiones y de sus niveles de desempeño. Esto es lo que yo diría así como a grosso modo de la puntuación, ¿no? Y por último, con respecto a la validación, en rigor una buena rúbrica debería permitir justamente que pudiera pilotarse, ¿no? Pilotarse significa, por una parte, poderlo aplicar en un grupo piloto para ver si la rúbrica logra cubrir todos los elementos. También otra forma de prueba es a través de el juicio de expertos, por ejemplo, que yo la comparta con mis colegas, ¿no? Y sobre todo, que cuando he terminado de elaborar esta rúbrica, pues yo me haga estas preguntas que son claves. La rúbrica entrega información relevante y central de la dimensión que evalúa. La definición de cada nivel de desempeño es la adecuada.
lo que se describe en cada nivel corresponde a la definición general del nivel. ¿Ya? Entonces, justamente aquí vemos un ejemplo que ya después podrán mirarlo con más calma cuando, aparte del video, compartamos el PPT, donde aparece algo que nos toca a los que estamos aquí conectados, que somos tutores, profesores tutores de nuestros colegas en formación que están en práctica, ¿no? Entonces, en el contexto de evaluar a través de una rúbrica el rol de los tutores, se propone la siguiente graduación para una de las dimensiones que componen el constructo. Dimensión acompañamiento pedagógico técnico del tutor, dimensión que comprende todas aquellas acciones de retroalimentación orientadas a informar al docente novato de sus logros y áreas de desarrollo, entregar directrices o orientaciones sobre cómo seguir aprendiendo. Supongamos que esto es lo que hiciera nuestra coordinadora Raquel Peñalosa con todos los coordinadores y profesores que somos tutores en las diferentes carreras, ¿ya? Y se lo preguntara a nuestros colegas en formación, ¿no? Entonces sería sobresaliente, cumple con todo, mira cómo se ríe Raquel, cumple con todos los señalados en el nivel logrado y además sobresale, ¿no? Logrado, mínimamente logrado, no logrado, ¿ya? Entonces si yo construyo esto, y si tomamos el ejemplo que fuera nuestra colega Raquel que estuviera haciendo esta pauta, ella tendría que hacerse justamente estas preguntas, ¿no? La descripción de los niveles es clara, la descripción de los niveles apunta a lo central de la dimensión y excluye otros aspectos, el desempeño en cada nivel está planteado en términos observables, hay consistencia de contenido entre los niveles de desempeño, hay una gradualidad equivalente entre los niveles de desempeño. Y ya para ir cerrando, porque justamente para los que se integraron hace poco, yo tengo ahora una reunión con un colegio para instalar a colegas en formación, así que a las 3:30 me tengo que ir, pero va a continuar el profesor Marco Antonio en la segunda parte, por lo tanto él también podrá absolver las consultas que haya, pero algunas consideraciones como finales con respecto a esta primera parte de la presentación, que la rúbrica es un procedimiento evaluativo, si lo decimos bien, es un procedimiento evaluativo que tiene que ver con el saber hacer o un saber ser, ¿ya? Porque justamente aquí la observación es la forma más clara para poder hacer una evaluación de desempeño adecuada. Importante que, aparte de para evaluar desempeño, definir el propósito, la población y el constructo, también es como reflexionar cuál es la tarea más idónea para observar ese constructo. Es decir, que la rúbrica, la construcción de la rúbrica también está como asociada en el producto, asociada con el producto que el alumno tiene que hacer, ¿ya? Aquello que tiene que mostrar, aquello que tiene que hacer y que yo tengo que ver. O sea, la rúbrica no está separada del producto sobre el que está referida como procedimiento evaluativo. Y justamente las instrucciones, los protocolos, las consignas que acompañan la realización de una tarea cobran vital importancia justamente en la variabilidad de resultados, sea producto justamente de elementos externos al desempeño del sujeto y no que sean de aquellos que sí tienen que ver, ¿no? Y luego también, justamente, dado que las evaluaciones a través de las tareas de desempeño necesitan de otro que observe esa ejecución, es importante evitar los sesgos del evaluador, ¿ya? O juez, ¿ya? Es decir, la rúbrica, en la medida que es lo más subjetiva posible, evitará justamente la subjetividad descontrolada, digo yo, ¿no? También que la rúbrica, a diferencia de otros instrumentos como las listas de cotejo, y escalas de apreciación, aumentan la objetividad de la evaluación, ¿ah? Y por último, que la forma de validación de las tareas de desempeño y sus rúbricas siempre es importante, como, aparte de hacerles una segunda o tercera mirada, tener la ocasión de pilotarlas o de poderlas someter a un juicio de expertos, ¿no? Y aquí en esta lámina final, que se nos corrió aquí un poquitín, están las
referencias, que ha sido un poco la base para esta presentación. Yo les pido disculpas a las personas que han ido escribiendo en el chat, que son Matías, Pablo y Gonzalo. Yo le voy a pedir, voy a ser un mal expositor, pero le voy a pedir a mi colega Marco Antonio que, si es tan gentil, le paso la posta para que pueda justamente responderlas. Marco Antonio. Claro, la dimensión, bueno, ¿algo me escuchan? ¿Sí? Estoy así como con la impresión de que no sé si tengo retorno. Sí, profesor, sí, gracias, se escucha muy bien. Sí, gracias. Ya, gracias. Entonces, sí, gracias. Ya, la dimensión corresponde al rasgo que yo voy a observar, ¿no? Y justamente, tenemos un segundo que está... Ahí sí, ahora sí, que tú me habías silenciado. Perdona. No sé si yo lo he hecho, ¿eh? No, pero eso decía, Ya. no te preocupes. Ya. Entonces yo decía, estábamos con la primera pregunta, pero creo que me voy a tener que ir, Marco Antonio, porque son las 3:30. Yo voy con las respuestas, no te preocupes. Partimos con la primera pregunta. Cuéntenme si se escucha bien. Dice, ¿en qué se diferencia una dimensión de un criterio? ¿O son lo mismo? A ver, en realidad la dimensión es el ámbito, la temática. El criterio sería cuál es el criterio con el que yo elaboro esa dimensión. Y obviamente van de la mano, pero la dimensión es la que en el fondo le da el contexto al criterio. El criterio es para decir en qué nivel está, en qué nivel de desempeño está. Entonces voy a mostrar ahora algunas rúbricas para poder compartirle, poder ejemplificar lo que estaba preguntando Matías. Muchas gracias, Marcos. De verdad, tremenda presentación, así que muy agradecido y ya lo tendremos en otra actividad también al profesor Marcos Santibáñez. Se pasó. Excelente. Voy a ver si puedo compartir. Cuéntenme si puedo compartir. Creo que sí. Les voy a mostrar un ejemplo de rúbrica para continuar con esta presentación conjunta. Aquí voy. Denme un segundo. Acá tenemos una rúbrica. Tengo la duda qué pantalla estoy compartiendo. Parece que estoy compartiendo la pantalla de abajo y no la de arriba. Denme un segundito. El revés. Les pido si me dan retorno y me dicen si se ve una rúbrica en pantalla. Sí se ve, profesor Marco. Sí. Muchas gracias, muy amable. Ya. Acá tenemos, por ejemplo, los criterios de evaluación. Acá hay un criterio grande que se llama criterio contenido. Y el otro criterio es aspectos formales y de redacción. ¿Ya? ¿Se ve? Entonces, esto es en el fondo, el criterio de evaluación sería contenido. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, un componente, que sería el informe contiene los antecedentes, características descriptivas del estudiante con el que se trabajó de forma clara y precisa, y ahí obviamente tenemos el nivel logrado, el medianamente logrado, y el no logrado o pobremente logrado, o por mejorar, ¿ya? Y en función de este criterio, ¿cierto?, podemos ir estableciendo algunos aspectos que permitirían ir construyendo, en este caso, es un estudio de caso que se hace dentro de la asignatura de metodología de la especialidad y que aborda ciertos aspectos de orden de intervención didáctica, ¿ya? Entonces así podemos hablar de los tipos de intervenciones que hace el docente y se va estructurando, por ejemplo, las planificaciones, ¿ya? La narración de la clase, las observaciones referidas a la intervención, que en el fondo sería la observación de la misma intervención que el estudiante hizo, y las evaluaciones referidas a las intervenciones. Ahora,
una pregunta que se pudieran hacer también en ese sentido es si la rúbrica opera más bien como un instrumento de evaluación formativa o también puede ser un instrumento de evaluación sumativa, ¿ya? En ese sentido, en el fondo lo que estamos evaluando tiene que estar explicitado, ¿ya? Importa que esté explicitado, y lo interesante también, y esto lo digo no solamente que ustedes reciban rúbricas para ser evaluados ustedes en su desempeño, que es valiosísimo, sino que también ustedes lo utilicen en el trabajo que están haciendo ustedes en su práctica. Por lo tanto, esto de si la rúbrica se constituye más bien como evaluación formativa o sumativa, está, digamos, en los dos ámbitos. ¿En qué sentido? Yo puedo mostrar la rúbrica antes de dar la tarea o cuando asigno la tarea. Y en la medida que vamos avanzando, porque a lo mejor la tarea no es una sola, sino que es un producto que vamos a trabajar durante 3 semanas, durante un mes, y que tiene varias fases, yo puedo ir retroalimentando al estudiante a partir de la rúbrica y le voy dando indicaciones para que vaya mejorando. Entonces, a lo mejor la primera vez que lo evalúo, no está en el nivel logrado en relación a este aspecto que está acá, y está acá. Y yo le puedo explicar por qué fue evaluado en este nivel, que sería no logrado, y qué tendría que hacer para, en una próxima presentación, poder aumentar el nivel siguiente. Si yo hago eso, estoy utilizando la rúbrica como un instrumento de retroalimentación, y eso me va a permitir establecer que, finalmente, la evaluación o la calificación que yo establezca, acá está la nota, va a ser con la versión final del él o los productos que el estudiante vaya elaborando dentro del proceso. Entonces la rúbrica tiene la versatilidad de poder transformarse en un instrumento que permite evaluar tanto el proceso como también la asignación de la tarea, pero por supuesto también permite trabajar al finalizar todo el desarrollo y poder establecer no solo un nivel de desempeño en el transcurso, sino que perfectamente puede ser evaluación sumativa. Y trabajaste toda una unidad o todo un área con respecto a esa rúbrica, y eso te permitió ir haciendo, digamos, un mejor trabajo, y también en función de la lógica del decreto 67, te permite poder establecer un acompañamiento y una retroalimentación potente al trabajo que tú estás mediando con el estudiante o con el grupo de estudiantes también. Hay otra pregunta, cuénteme, Pablo, si en parte, o Matías, si alcancé a responder parte de su pregunta. Si no es así, lo presentamos de otra manera. Voy a tomar lo que dice Pablo Flores. Dice, según entiendo, una dimensión puede ser como una expresión oral o discursiva, claro, un desempeño, y los criterios son los elementos con que evalúo eso. Totalmente de acuerdo, así es. Por ejemplo, si fuera la fluidez. Pero ojo, un detalle que tienen que cuidar es que si yo le estoy evaluando algo, un criterio al estudiante, es porque ese criterio yo se lo otorgué y lo desarrollamos. El gran problema, por ejemplo, que ocurre con las evaluaciones de presentaciones orales en la escuela, es que se le ponen criterios que jamás se educaron o jamás fueron formalizados por el docente, y que solamente se le pide que sean evaluados, aunque el estudiante se entere antes. Si no los practicó, si no se le hizo modelamiento y no se le explicó cuál era el desempeño adecuado al que tenía que llegar, en realidad no tiene mucho valor, porque le estás evaluando algo que a lo mejor no trabajaste en clase. Entonces, lo relevante es que ese criterio, porque acá Pablo colocaba como ejemplo la fluidez, si yo no he trabajado la fluidez como una habilidad a desarrollar, en realidad no tiene mucho valor. El criterio y la construcción de ese desempeño tiene que estar en función de lo que tú estuviste trabajando con él dentro de la clase, o con ella dentro de la clase, ¿ya? Y termina Pablo también con otra pregunta, dice, la holística, ¿puedes ver que hay varios elementos que podría separar en distintos criterios? Claramente, y dependiendo del nivel, estoy hablando de en qué nivel está el estudiante o en qué curso, yo puedo hacer una distinción de criterios más precisa, más específica o más genérica. Y claramente eso puede variar. O sea, yo puedo tener rúbricas para trabajar exposición oral, yo puedo tener rúbricas para hacer un desempeño en grupo, pero la tengo que graduar según el nivel de desempeño y según la habilidad que está asociada al curso, a la asignatura
Y por cierto, si pensamos hoy día en la priorización curricular, ¿cuáles son las habilidades que están seleccionadas dentro de esa asignatura? ¿Ya? Y termino con otra pregunta. Dice, he visto que en algunos instrumentos se indican, esto lo dice Gonzalo Espinosa, además de los niveles cualitativos, un intervalo numérico de asignación de puntos. Perfecto, es lo que está acá, Gonzalo. Uno puede establecer, en este caso, todos tienen el mismo valor, pero tú puedes generar indicadores que sean distintos y le puedes dar un porcentaje según estés en el ámbito formal, de aspectos formales, por ejemplo, como el ejemplo que estoy mostrando yo, como los que tienen que ver con estructura de contenido. Y les voy dando un puntaje que luego se puede sumar y como esto lo hace un Excel, por ejemplo, puedo establecer un principio básico con la ecuación correspondiente y me puede dar inmediatamente la nota. Entonces, efectivamente, se puede hacer ese cruce y la gracia es que la rúbrica, si tú desarrollas buenas rúbricas, insisto, tal como dijo el profesor Marcos Santibáñez, no es que se pueda utilizar con todo, pero se puede hacer esa mezcla y yo también la considero totalmente recomendable porque establece escala. Lo que sí hay que graduar cuánto peso le doy a lo formal o qué peso en porcentaje o estadísticamente yo le doy a cada parte para que sea equilibrado y que de verdad el que no cumpla obviamente se marque y aquel que lo haga bien también se le marque en qué nivel de desempeño está. Entonces, en ese sentido, la idea de la construcción de rúbricas permite resolver varios temas. Les voy a mostrar otra rúbrica más. Denme un segundo. Hicimos hace poco en un curso que estoy colaborando, no en castellano, sino que en la carrera de educación diferencial. Hicimos dos rúbricas. Una es la que viene. Denme un segundo que se me manifiesta acá el programa. Acá está. Acá está. Por ejemplo, esta rúbrica la estamos usando para hacer una estrategia de aprendizaje que se llama, es un curso de didáctica de la lengua oral, y lo que tenemos acá es una relatoría. Esto es cierto en formación inicial docente, y en la relatoría establecimos ciertos principios. Esta primera versión de la rúbrica está hecho con la estructura de la clase. En la relatoría los estudiantes lo que hacen es un reporte de la clase. ¿Para qué? Dado que estamos en un contexto cierto de confinamiento y de docencia remota, hacemos la relatoría porque de alguna manera un grupo de estudiantes logra anotar y tomar nota de lo que pasa en la clase en una estructura de inicio, desarrollo y cierre, y luego permite también que esta relatoría sea revisada por los docentes en conjunto con el resto del curso y que lleguen a un consenso de una co-construcción de significado de lo que fue la clase. Entonces, en este relato de la clase tiene aspectos de contenido y tiene aspectos formales y tiene puntajes que están ahí graduados y que tienen diferencia de acuerdo al peso que se le quiera dar. Y además tiene la estructura de la clase, etapa de inicio, etapa de desarrollo, etapa de cierre, con puntajes distintos según cada caso, con nivel logrado, medianamente logrado y no logrado. Y los aspectos formales acá, que tienen que ver con la redacción del párrafo, la estructura, el lenguaje científico, el formato y aspectos que tienen que ver con la estructura de normas APA. Y a partir de eso, ¿cierto? Incluso se presenta acá la generación de la escala de nota. Entonces el estudiante puede revisar la rúbrica y de antemano sabe la nota posible que puede asumir en función del trabajo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces acá tenemos un tipo de rúbrica un poco distinta a la otra, que tiene una marcación distinta, pero que apunta a un constructo que es muy específico, ¿ya? Y no sé si hay otra... Si es recomendable la mezcla, totalmente, totalmente, porque puede permitir hacer ese trabajo y poder articularlo clara y específicamente, y cómo eso permite hacer el orden. No sé si hay otra pregunta acá, yo creo que hay más preguntas, pero no las puedo ver. Voy a ver si la encuentro ahora. Esto es... No sé si Denick o Marcela me pueden ayudar con las preguntas porque no las logro ver yo ahora. No sé si es porque no estoy presentando bien. Sí, si puede hacerla oral nomás, no hay problema, no es necesario que la escriban.
Eh, ¿Quién te va a decir las preguntas? ¿Te las digo yo? Sí, me las puedes decir tú porque yo no Ya. logro visualizar. Ya, tú habías quedado... ¿Quieres lo último, yo supongo? Sí, lo último. Ya. Gonzalo Espinosa preguntaba en el ejemplo que se está mostrando, los criterios son las filas de las rúbricas, pareciera ser así, y que la dimensión es lo que denomina allí como contenido la primera Claro, columna. en el Te leo fondo, las otras, Marco Antonio, porque sí, sí, igual sí. la rúbrica, Rebeca López menciona, la rúbrica permite no solo una instancia de heteroevaluación de profe-estudiante, sino que también entrega autonomía a los y las estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que realicen autoevaluación y coevaluación. Sí, Matías Ñáñez menciona, me confundí un poco, pero tal vez con un ejemplo específico de una dimensión y un criterio en la misma rúbrica quedaría muy claro. Y muchas felicitaciones para ti, Marco Antonio, y también para Marcos. muchas gracias. En relación a lo que dice Rebeca, es totalmente cierto. La gracia de la rúbrica, que si yo le entrego al estudiante la rúbrica cuando estamos empezando el trabajo, él sabe de antemano qué se espera de él. Y eso cumple con uno de los criterios del decreto 67, que los estudiantes deben saber las condiciones de evaluación. Entonces, la rúbrica, en el fondo, establece los principios de desempeño que se esperan de él. En el caso particular de lo que preguntaba Gonzalo, en este caso la distinción mayor o la dimensión mayor es la dimensión contenido y la dimensión formal, aspectos formales y aspectos de contenido. Esos serían como los elementos, no la palabra planteamiento del problema, eso está de más ahí, sería el aspecto clave acá, ¿ya? Y dentro de esa dimensión estarían como los criterios que están asociados, en este caso, a la estructura de la clase. Etapa de inicio, que tiene dos indicadores asociados a la etapa de inicio, dos indicadores hacia la etapa de desarrollo y uno solo a la etapa de cierre. Y como se veía hace un rato, tienen Decreto puntajes 67. distintos. Sí, Los decreto estudiantes 67. deben saber las evaluaciones con las que... Tal cual, tal cual. Los estudiantes deben conocer las condiciones de evaluación, los apoderados también. Y no las pueden saber al final después que se le entrega la evaluación. Tienen que conocerlas antes. Entonces, la gracia de la rúbrica que permite fijar como el rayado de cancha, las reglas del juego de antemano, y tal como decía Rebeca, permite que el estudiante regule qué es lo que tiene que hacer o cuál es el nivel de desempeño. Y por último, también puede ir aprendiendo. O sea, no significa que si yo los voy a evaluar con la rúbrica de esta manera, de buenas a primeras, el primer producto que entregan, yo voy y le coloco un número, la calificación, ¿cierto? Sino que yo puedo retroalimentar la rúbrica y les digo, miren, en la primera entrega ustedes alcanzaron en tal indicador este nivel de desempeño, el nivel no logrado. Y en el otro indicador están en el mediano y en el de desarrollo están en el avanzado. Por lo tanto, se le da las indicaciones, qué es lo que tiene que hacer el estudiante para transitar de un nivel de desempeño menor a uno mayor. Y esa lógica, que en el fondo igual es metacognitiva, también se puede cuestionar el estudiante. ¿Qué tengo que hacer para transitar de este nivel de desempeño, que puede ser no logrado, a uno medianamente logrado, o de uno medianamente logrado a uno logrado? Y eso también permite regular los procesos de aprendizaje y el estudiante también puede ir entendiendo cómo puede ir mejorando el desarrollo de sus desempeños. Y ahí obviamente eso es fundamental para el proceso de aprendizaje. En ese sentido, la rúbrica viene a cumplir un potente trabajo tanto de retroalimentación, pero también el uso que le hagan y que le hagamos nosotros los docentes puede permitir que ese seguimiento, esa estructuración se pueda desarrollar de manera mancomunada dentro de la clase y la rúbrica pasa a tener, digamos, una especie de forma de trabajo de retroalimentación por un lado, de utilización como modelamiento por otro, pero también de autorregulación de parte del estudiantado. Y eso de verdad es tremendamente necesario, es tremendamente potente para que eso pueda desarrollarse de manera mucho más regulada y el proceso de aprendizaje en el fondo sea acompañado y este instrumento cobre un real valor que obviamente va a posicionar el trabajo que se está haciendo en el aula. Marcela, si me puedes comentar si hay otra más. Sí, hay un comentario por Pablo Montesinos que indica la dimensión entonces es el eje temático de lo que se va a evaluar y los criterios, el Claro, cómo. y Se claro, y observa
depende del producto. observan los distintos niveles, es acertada esa distinción. Y Sí, Pablo Flores acota, además, el decreto 67 también se debiera aplicar a los profesores de universidad, sí, creo yo. sí, En el lo que queda comentamos. harto contraste entre profesores que respetan el proceso evaluativo y la necesidad de los estudiantes de saber cómo nos van a evaluar, y profes que van enseñando sobre la marcha. Eso, él quería contar su apreciación en Sí, ese sentido. es un tema que comentamos un poco a la pasada, la vez anterior, en términos que los cambios o las reformas operan de tal manera que cuando se hace un segundo cambio, como que se adquiere o se asimila un cambio que está vigente. Entonces, el punto es, ¿cómo se hace la articulación? Y yo lo planteé como pregunta al iniciar la presentación, ¿no? El día 28 de septiembre, justamente en función de cómo nos debe impactar el decreto 67 a nosotros, formadores de profesores, formadores de formadores, en el contexto de la formación inicial docente. Y es evidente que hay que hacer una revisión, hay que hacer una introspección, hay que hacer una autocrítica, y evidentemente que estas instancias, estos elementos son fundamentales. En eso no puedo estar más que de acuerdo, y creo que también las renovaciones y las nuevas formaciones y lo que llegue a realizarse en las prácticas docentes en la escuela también pasa por la actualización y las revisiones que nosotros, como académicos y formadores de formadores, debemos ir haciendo. Y una de ellas, a mi juicio, es justamente el decreto 67 y, por qué no decirlo, la utilización de rúbrica en procesos de modelamiento, en procesos de retroalimentación. O sea, yo no puedo pretender que los estudiantes utilicen la rúbrica en la escuela como profesores en práctica si es que en el proceso formativo nosotros como docentes no le hemos dado esa herramienta. O sea, no les puedo exigir que hagan algo que yo no he cumplido en el proceso formativo de ustedes. Yo partiría ahí ya casi como un principio ético en términos de cómo hacemos esa revisión y cómo vamos haciendo esos cambios. Pero claramente estoy totalmente de acuerdo con aquello, y creo que ahí hay una reflexión profunda que hay que hacer y que hay que abrir como tema, y que claramente no termina en esta presentación. Creo que es un tema que hay que seguir abordándolo y desarrollándolo, porque no basta con decirlo, sino que en el fondo hay que generar políticas y prácticas que permitan asegurar esa transformación. Marcela. Sí, han agregado otras preguntas. Por ejemplo, María Pastén menciona, he visto rúbricas que hacia el final de la tabla dan información respecto a cada punto a evaluar. Ejemplo, si evalúan coherencia, explican de manera acotada de qué trata. ¿Es plausible como para replicarlo? Y Paulina Totalmente. Álvarez también ¿Sí? menciona, profesor, me queda una duda. Por ejemplo, en la primera parte de la rúbrica donde dice logrado, mediado, etcétera, los indicadores de evaluación dice claros y precisos. ¿Cuál sería la definición de claros y precisos? La sutileza de la rúbrica. Porque como Está estudiante bien. me queda Muy un bien. poco la duda al cómo el estudiante puede cuestionar esta rúbrica, ya que para ellos, si su discurso o cualquiera sea la actividad esté clara y precisa, podría como profesor colocar lo que estoy pidiendo de forma más clara y extensa, o eso debería estar en otro apartado. Muy bien, muy buenas las preguntas. Bueno, lo primero que la persona que preguntó antes de Paulina, no me acuerdo el nombre, si me lo pudiera repetir, Marcela. María Pastén. María Pastén, sí, efectivamente, tú puedes colocar una nota abajo como una especie de glosario con respecto a la rúbrica, porque esto también involucra un cambio de nomenclatura y un cambio de lenguaje. Por lo tanto, es totalmente atendible que eso esté recopilado y que esté recogido. O sea, yo no puedo pretender pasar la rúbrica y que no se entienda. La rúbrica tiene por criterio ser entendible, y en eso se requiere que los conceptos ahí planteados puedan ser explicitados. Entonces, al final de la rúbrica perfectamente se puede colocar una especie de glosario. Al principio va a ser un poco más complejo, pero a la medida que tú vayas trabajando con el curso, ese glosario puede ir quedando ahí y ellos también lo podrán usar y aprender. Y en el caso de lo que plantea Paulina, es totalmente entendible y atendible lo que señala. Normalmente uno a veces no tiene, como decía el profesor Santibáñez, terminada la rúbrica, porque uno dice, si no dejé relativamente de manera clara, perdónenme la misma expresión, qué significa claro y preciso, lo tengo que explicitar. Si hay un término que no se entiende, habría que explicitarlo. A ver, ¿qué digo? Que el comentario sea claro, que no redunden ideas,
puedo nombrar incluso el número de argumentos, al menos 3 argumentos, que los argumentos tengan un verbo preciso, un sujeto preciso, y que permita entender qué es lo que está diciendo. Esto que acabo de decir pudiera estar entre paréntesis, o al final, o bien inclusive, se puede quitar la palabra claro y preciso y hacer, digamos, la explicación que yo acabo de hacer. Lo importante es que se entienda, eso es lo relevante. Y si es necesario hacer esa regulación, habrá que hacerla. Y lo mismo también pasa si estamos pensando en criterios de inclusión, que las rúbricas sean entendibles por todos los estudiantes. Si eso no se da, tenemos que procurar que así sea. De otra manera, en el fondo, los vamos a confundir. Por lo tanto, totalmente acertadas los alcances que hacen, y justamente uno va a ir mejorando la rúbrica en la medida que también va trabajando, ojalá, con los propios estudiantes y le va haciendo correcciones. Y tal como ejemplificó el profesor Marco Santibáñez, entre un evento que uno la utiliza y al otro año, si es que la vas a usar porque estás con la misma asignatura y cómo la vas a hacer, debes ir haciéndole adecuaciones. La rúbrica nunca está terminada, es lo mismo que el texto no está terminado, yo tengo que ir haciéndole adecuaciones porque la realidad te va marcando ciertos trazos o ciertas dificultades que la hacen menos comprensible, y el objetivo es que la hagamos comprensible. Esa es la finalidad al final de cuentas, y que el instrumento te sirva, principalmente. Es importante que los estudiantes visualicen que la rúbrica siempre se puede calibrar. Sí. Ese es un tema Clave. Un tema clave. Sí. Y una de las formas cuando uno recién comienza a trabajar con rúbrica, y esto ya es más de la experiencia que uno ha tenido trabajando con rúbrica, ojalá que tengan algún amigo crítico dentro de este proceso formativo. Puede ser su profesor guía, o bien puede ser su tutor, o bien puede ser un compañero de ustedes, en que les muestren su rúbrica. Y si el otro no la comprende, es probablemente porque algo no está bien calibrado. Nadie aprende a hacer una rúbrica en la primera vez que se ejercita, pero en medida que uno logra aprender la lógica de la rúbrica, después se facilita muchos procesos de la enseñanza-aprendizaje, y también se facilita procesos en que ustedes descubran qué contenidos a lo mejor tampoco fueron tan claros ustedes al momento de enseñar. Si un ítem de la rúbrica, todo su curso lo tiene malo, no es porque el curso no aprendió, sino que en el fondo uno como docente no supo explicarlo. Y ese ejercicio también es muy interesante para nuestro mismo proceso de cómo enseñar. Así que pruébenlo, chiquillos. Hagan el ejercicio. Un dato en ese mismo punto, yo también lo invito en el mismo tenor que plantea Marcela, que ustedes le presenten la rúbrica al curso y le pregunten si hay algo que no se entiende. Y si hay algo que no se entiende, modifíquenla en vivo con ellos ahí. O sea, saquémonos un poco el prejuicio de que somos perfectos, nuestra acción es una acción que es perfectible, y claramente, o sea, preséntenle la rúbrica y ustedes pregúntenle si se entiende o no. Y si ellos entendieron qué había que hacer, y si no entendieron qué había que hacer, retroalimenten y mejoren la rúbrica con ellos en vivo. Es lo mejor que se puede hacer. Justamente en tenor a este punto. Totalmente de acuerdo con la profesora Marcela. Ok, parece que no hay más preguntas. ¿Alguno tiene alguna pregunta o se van con muchas ganas de aplicar? Eso sería muy bueno, que todos los que pasan por el taller lo hagan. Me faltó un detalle. Yo ahora al final les voy a dejar unos enlaces. Hay algunos materiales que se los vamos a hacer llegar. Entre ellos hay un libro que hizo el CIAE ya hace varios años, ya hace un par de años tampoco. Está enfocado en escritura, pero se puede aplicar en otras áreas. Este libro, no sé si lo están viendo, se llama justamente Rúbrica. Se ve, perfecto. Rúbrica y otras herramientas para desarrollar la escritura. Ahora, el tema es que no pensemos solamente en el área del lenguaje. Podemos pensar en las demás asignaturas, y un elemento clave también es considerar cuáles son las habilidades cognitivas y qué le voy a pedir. Si tengo un curso de ciencia, ¿qué le voy a pedir? La habilidad es que explique, que interprete. Entonces tengo que tener muy claro cuál es la habilidad. Y la recomendación ahí puede ser, porque claro, a lo mejor el lenguaje en matemática puede ser más asible, mucho más llevadero
identificar la habilidad. Pero en el caso de ciencias, por ejemplo, la sugerencia es que trabajen con algunos géneros discursivos y que identifiquen qué géneros discursivos son los que están trabajando y desde ahí vean la articulación. Quiero buscar y terminar con un documento que pudiera servirles en este mismo sentido. Este es un artículo. Acá se, por ejemplo, el trabajo con ciencias. ¿Cómo se puede hacer en ciencia? En particular, se le pone acento a esta tabla que está acá. Usted puede ver la gráfica que está acá, que dice cuáles son los que se utilizan para ciencia. Se puede usar un género narrativo y género fáctico de actividades, ¿cierto? De hechos. Y entre los fácticos está habilitar la acción, explicar, documentar o persuadir. Y en el caso de habilitar la acción, se puede hacer una instrucción de procedimiento, un informe de procedimiento, en la explicación secuencial, causal, teórica, factorial, la explicación de consecuencia, la exploración. En el caso de documentar, un informe descriptivo o de categorías o taxonomía. Y en el caso de persuadir, una justificación o discusión. ¿Qué quiero decir? Que uno puede tomar la habilidad dependiendo de, por ejemplo, tengo que trabajar fotosíntesis, por mostrar un ejemplo muy típico o prototípico. ¿Ya qué le voy a pedir con la fotosíntesis? Que me explique en instrucciones cuál es el procedimiento de la fotosíntesis como proceso, que me haga una explicación causal, secuencial. Entonces yo puedo recoger de acá, de este cuadro que está aquí, cuál es el componente discursivo que yo le voy a pedir como evidencia, ¿ya? Como desempeño. Y a partir de eso yo articulo la habilidad asociada al contenido de la disciplina con la habilidad cognitiva a desarrollar. Pero el anclaje de la habilidad cognitiva a desarrollar va a ser la construcción escrita o la presentación oral, que se articula, ¿cierto?, con la habilidad específica que está asociada a la asignatura, y que a veces en ciencia cuesta bastante, pero con esta tabla yo diría que se puede hacer una articulación intermedia que puede favorecer esos procesos y que evidentemente los puede beneficiar en términos del proceso de desarrollo. ¿Sí? No sé si les sirvió este ejemplo. Súper, Marco Antonio. Mira, hay 3 preguntas como para cerrar, porque ha sido súper interesante. Los estudiantes están todavía ahí muy atentos. Matías Ñañez, sí, dijo que a él le dijeron que la evaluación docente evalúa la complejidad de nuestras evaluaciones. Mientras más desafiantes sean los verbos que utilicemos según alguna taxonomía, actividades e indicadores, mejor es la evaluación docente y el aprendizaje de los estudiantes. Pero a veces es difícil identificar qué cosas evaluar. Pero él se va a ir desafiado después de esta jornada. Pablo Flores menciona que si hay errores clásicos que se puedan cometer al hacer rúbrica, que pueda resumir el profe así brevemente. También preguntaron si podían compartir el libro que mostraste, pero aquí gentilmente Pablo Flores también indicó un link, y así que los que están pueden descargarlo directamente de un repositorio donde de está la página del CIAE. Sí. Y Iván Córdoba menciona que la presentación se está grabando, ¿dónde se va a subir? Todas estas jornadas que son de práctica se suben al espacio de inducción, específicamente en la parte de dilemas pedagógicos. Entonces, en el fondo, cuando se les menciona que tienen que trabajar en el espacio virtual de inducción de prácticas, es ahí donde van a encontrar toda la información para revisar. Entonces, yo creo que aquí errores clásicos puede ser con lo que podemos cerrar este ejercicio y ver qué menciona la evaluación docente en torno a la rúbrica, porque son cosas que se van a encontrar a futuro los estudiantes y es importante que tengan claridad sobre qué es lo que busca realmente la evaluación finalmente. A ver, yo ahí mencionaría 2 cosas. Una es que en evaluación docente hay 2 componentes que siempre aparecen disminuidos. Uno es la reflexión docente. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto los profesores que lo hacen bien como aquellos que a lo mejor no lo hacen tan bien, no saben, aquel que lo hace bien no sabe por qué lo hace bien. Y aquel que lo hace mal tampoco se da cuenta que lo está haciendo mal y no sabe por qué lo está haciendo mal. Entonces, ahí hay un componente clave en evaluación docente que siempre parece disminuido.
Y el otro componente por el cual estamos acá tiene que ver también con el tema de la evaluación. Y tal como dijo, no me acuerdo quién fue, si fue estudiante o profesor, que lo comentó hace un rato, en relación justamente a ese punto. El tema evaluativo es un tema clave, ¿ya? La evaluación docente, uno de los componentes más bajos, tiene que ver con los desempeños evaluativos, donde tú tienes que mostrar los instrumentos que utilizas y, tal como dijo el estudiante, tal como en ese sentido tú elaboras instrumentos que realmente estén articulados con lo que tú quieres demostrar y cómo tú quieres desafiar a tu estudiante. Ahí yo diría que está el tema clave y pasa justamente por estos elementos. Yo sugeriría volver a revisar la taxonomía de Bloom, pero en particular la versión de Anderson del 2001. Estoy buscándola acá solamente para mostrarla, que es la taxonomía cognitiva. No sé si estoy mostrando, no, o no estoy compartiendo, parece ahora. Ahí está. No, no estás compartiendo. Voy a compartir ahora y quiero terminar solo con esto. En la taxonomía de Anderson Bloom, que en el fondo toma la taxonomía de Bloom y la presenta de una manera un poco mejorada, por así decirlo. ¿Se ve la tabla? Tienen el nivel de desempeño conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. En la nueva nomenclatura, que no es la original del año 1954 que hizo Bloom, la creación está en el nivel más alto. Acá aparece al final, pero en realidad va de menos a más. El nivel más alto es la creación. El anterior es evaluar, el anterior a evaluar es analizar, y en este sentido, en la medida que si yo estoy trabajando con componentes como pedirle que conozca, en un contexto de globalización no tiene mucho sentido pedir que conozca, porque va a ser un aprendizaje reproductivo, ¿ya? En comprender puede ser un nivel un poquito superior, pero aún así es mucho mejor aplicar. ¿Por qué? Porque todos los chicos tienen acceso a las redes y pueden tener, no todos, no quiero pecar ahí de que todos tienen conexión, hay un problema ahí, ¿cierto? En general, pero que teniendo acceso a las redes pueden acceder a conocimiento. Por lo tanto, ya aplicar involucra que yo sé dónde está la información, entiendo de qué se trata y la puedo aplicar en un contexto determinado. Por esa vía, yo diría que partiría trabajando desde aplicar para arriba. Ni siquiera contemplaría los otros dos porque serían estos sin información. Como que no tuviera acceso a un celular o a lo mejor no tiene acceso a nada, y ahí yo le puedo pedir que conozca si es que se estudió la materia, si comprendió y entendió el texto. Pero desde aplicar ya involucra esa participación cognitiva del estudiante. Analizar ya involucra dentro de un producto que voy a analizar en función de una construcción. Y evaluar ya involucra una evaluación en función de un criterio comparativo que voy a hacer y la construcción elaborativa. Y obviamente la creación, diseñe, elabore, produzca, ya involucra toda una vuelta cognitiva mucho más profunda. Entonces, esta tabla también se la vamos a compartir, que es la tabla de Anderson Bloom, así ha sido denominada, que es del año 2001, y que se ha denominado como una tabla de procesos cognitivos, y que les puede servir justamente para ir elaborando qué criterios yo voy a pedir, y cómo cuando pido desempeño, cómo yo tengo claro qué es lo que estoy desafiándole a los estudiantes o no. Y no pedir solamente que reproduzcan información, ¿ya? Entonces, por lo menos de aplicar hacia arriba, desde ahí hacia arriba, ¿ya? Muchas gracias, Marco Antonio. Aquí yo creo que Paulina Álvarez dice que si harán en algún taller de creación de instrumentos de evaluación sería genial, pero yo no sé si ya comprometer en esta vuelta ese tipo de taller, pero sí nos dejan desafiados para tener dentro de lo que requieren los estudiantes de la UNCE. Y muchas gracias. Solo te puedo decir eso, Marco Antonio. No, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos han acompañado, y en la medida que podamos seguir avanzando, yo creo que poner estos temas, que lo han puesto ustedes en realidad, esa es la realidad de las cosas, vamos avanzando también y vamos cubriendo algunos aspectos que a lo mejor todavía no tenemos bien desarrollados y hay que ir mejorándolo. Así que no, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la participación que hemos tenido hoy día. Sí, ha sido una muy buena participación. Así que esperamos que en noviembre, con las nuevas charlas que vengan, también sigan participando los estudiantes, porque todo esto es para mejorar su proceso de acompañamiento en práctica profesional. Sí. Gracias, Marco Antonio.
es una estupenda colaboración con la comunidad de práctica virtual de la UNCE. Segundo semestre 2020. Gracias. Para ti, para Marcos Santibáñez. Sí. Para Marcos Santibáñez, por favor. Ok, entonces estábamos dando por finalizada la jornada de hoy día y que continúen con un muy buen proceso de práctica todos los estudiantes que asistieron hoy día. Adiós. Adiós. Adiós.